Listo. Entonces, la idea es que vamos a revisar partes... volver a cargar. Espérenme a ver que termine de cargar esto. Entonces, pues la idea es revisar marcha normal. La definición de marcha normal es básicamente un proceso cíclico que permite, pues que es una interacción de diferentes segmentos corporales que nos va a permitir que haya un proceso de locomoción o desplazamiento y pues que en el ser humano se realiza de manera bípeda y erguida. Y es básicamente, su principal característica es que va a soportar el peso corporal total en los miembros inferiores y pues todo esto va a hacer que se permita el desplazamiento hacia adelante inicialmente del cuerpo. Entonces, entre los componentes y características que tiene cada uno de estos, pues debe haber un control, un sistema de control que va a ser como el que va a dirigir y orquestar todos los pasos que se van a generar. Y si este pues no está funcionando, pues va a haber una alteración en la marcha o no va a haber marcha. Y es básicamente una interacción entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y como efector, pues el músculo. El otro componente importante va a ser las fuentes de energía, que estas son medidas con el VO2 max, que es básicamente el gasto de oxígeno que se da por litros en minuto en un metabolismo aeróbico máximo. Y pues va a tener dos determinantes esta fuente de energía que van a ser muy importantes durante la marcha, que son el consumo y el transporte de oxígeno al músculo y finalmente la conservación de la energía, que va a ser como pues lo más importante que vamos a tener que preservar en una marcha normal. En cuanto a las palancas, pues estas van a ser van a tener los componentes de fuerza, el brazo de palanca y un fulcro, que van a ser las encargadas de realizar este movimiento mediante una interacción con las fuerzas y pues estas fuerzas básicamente las van a promover los músculos que van a hacer, pues ahí va a estar como la conexión con lo que estábamos viendo con la parte del sistema de control. Entonces tenemos que tener en cuenta que el simple caminar es una compensación entre los momentos internos que generan los músculos, o sea, por la fuerza que hacen los músculos, y unos momentos externos que van a ser generados por la reacción a piso y la inercia que ya vamos a ver más adelante. Entonces acá está una imagen del libro de Gage para que explica cómo hacer el control de la locomoción del sistema de la conexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y pues vamos a entender que si en alguna parte de estas zonas hay una alteración o un daño que sea permanente o de momento, pues va a haber una alteración en la marcha. Yo te voy interrumpiendo porque como la idea es que vayamos estudiando, ¿te Sí, parece? señora. Porque si no después se me pasa. Esa gráfica es bien importante, pues para que la revisen, porque digamos que la gran explicación de por qué hay diferentes tipos de parálisis cerebral está ahí, ¿cierto? Porque digamos que dependiendo de cuál de esos segmentos falla o cuál de esos sitios es mayor, ¿cómo se dice eso? Tiene mayor hipoxia perinatal o es más susceptible al daño que haya generado la parálisis cerebral, eso va a explicar la alteración del tono, ¿cierto? Entonces, por allá entre los ganglios basales y el cerebelo encontramos los pacientes atáxicos y distónicos, mientras que en los núcleos cerebrales y en la corteza premotora encontramos las parálisis espásticas, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, dependiendo de qué zona de esa vía esté alterada, es lo que explica el tipo de parálisis cerebral que tiene el paciente. Ok, doctora. Listo. Entonces, en cuanto a los palancas, entre el otro componente, pues vamos a tener diferentes tipos de palanca y pues importantes para el miembro inferior, más que todo van a ser las palancas tipo 2. En el libro de parálisis cerebral de Gage, nombraban que durante el crecimiento del niño, el niño va a aumentar su masa muscular en una función cúbica, mientras que la fuerza de estos pacientes, de los niños, va a aumentar en una función al cuadrado. Eso quiere decir que los niños van a ser mucho más fuertes con una masa muscular mucho menor. Entonces, por eso es que dicen que los niños son como unos pequeños Hércules, porque de acuerdo a su masa muscular y a su peso, pues tienen mucha más fuerza de lo que esperaría. En cuanto al efecto o a la contracción o al tipo de contracción muscular
el músculo base existen 3 tipos que van a ser una concéntrica, que básicamente va a ser cuando el músculo acorta sus fibras, y este va a ser un trabajo positivo. Y estos van a ser músculos que van a ser músculos aceleradores. El otro tipo de contracción va a ser la contracción excéntrica, en las cuales las fibras se van a alargar, y estos van a ser un trabajo negativo, que básicamente van a ser músculos desaceleradores o que van a absorber el choque. Y finalmente, la contracción isométrica, en la cual no hay un cambio en longitud de las fibras y simplemente van a ser una función de estabilización, y van a ser principalmente los músculos antigravitatorios o los posturales. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que este momento, el momento de inercia o la de reacción a piso, muchas veces cuando se está generando el movimiento o previo a que se haga la contracción, van a hacer un estiramiento de estas fibras para lograr potenciar la fuerza de contracción del músculo, muy parecido a lo que pues se estudia en el músculo cardíaco de la ley de Frank-Starling. Entonces tenemos que tener en cuenta que además de esto, los momentos de fuerza externos van a aumentar pues van a estimular una mayor fuerza de contracción de las fibras antes de que se haga la contracción. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta es que el centro de masa del cuerpo se encuentra en la parte anterior de la vértebra o el cuerpo vertebral de S2, y este teóricamente tiene que estar en el centro, debe caer, pues la línea del peso debe caer en el centro de los pies. Cuando vemos que durante la marcha o se genera un cambio, que el centro de masa se desplace hacia arriba y hacia abajo con unos cambios bruscos o se lateralice, pues esta marcha va a ser una marcha patológica que va a tener un aumento de consumo de energía, y pues esa ya va a requerir pues de determinar por qué se está generando esos cambios. Entonces, ¿cuáles son ¿Cómo los... se comporta el centro de gravedad de los pacientes agazapados, Camila? El centro en los pacientes agazapados se muevan de arriba hacia abajo, y por eso es que... Entonces, o sea, no es un único movimiento, sino que no es un movimiento oscilante y constante, ¿no? Sí, señora. O sea, peor aún, peor aún. Entonces, por eso, pues esa es una de las muchas causas porque ese patrón genera tanto consumo de energía y es ese patrón oscilante que tiene el centro de masa cuando un paciente está agazapado. Ok, doctora. Y pues esto me pareció bastante importante, que son los requisitos para la marcha que fueron escritos por Perry en 1985, que básicamente son 4, y estos 4 pues tienen como unos ítems para que se cumpla este requisito. Entonces el primero es que debe haber una estabilidad en la estancia, el cual pues va a permitir que haya un avance de la extremidad durante el balanceo. Debe haber un equilibrio, o sea, el sistema vestibulocochlear debe estar estable. Debe haber una propulsión, o sea, la fuerza muscular debe ser lo suficientemente para que tanto el pie que esté en estancia como el pie que esté en balanceo puedan generar, durante esta interacción pueda hacer el avance de la extremidad. Y pues también el tronco debe tener una posición adecuada para que esta estancia pues sea lo más estable para que se pueda dar el paso. Asimismo, debe haber un suficiente espacio entre los pies en el balanceo, y este va a depender de la posición y las fuerzas de las articulaciones. El tobillo debe tener una adecuada dorsiflexión y la cadera una rodilla flexión, pues para que el pie durante la fase de balanceo logre avanzar y no se choque de manera prematura, y pues haya una alteración en el balanceo. Y finalmente, el pie debe tener una estabilidad suficiente para el apoyo, que es lo que pasa que es la que se altera en los pies en mecedora. Además de eso, debe haber una adecuada posición del pie al final de la fase de balanceo, y como ya vamos a ver más adelante, pues lo ideal es que se haga en dorsiflexión y sea un choque con el talón. Entonces debe haber un adecuado balanceo entre los inversores y los eversores del pie y del tobillo, pues para que se logre esto. Además de eso, debe haber una adecuada longitud del paso, y pues lo más importante es que se haya una conservación de la energía durante el paso. Pues esta diapositiva creo que, digamos que
es de aprendizaje obligatorio para cualquier ortopedista que en algún momento quiera evaluar a una persona que camina, creo yo. Y lo importante es que la entiendan bien, ¿sí? Y que la intenten extrapolar un poco a la marcha agazapada o a las alteraciones de la marcha, ¿sí? Si se la aprenden de manera lógica, ¿sí? Y digamos, teniendo en cuenta la forma más fácil es como tener en la cabeza la grafiquita del ciclo de la marcha, ¿cierto? Entonces, acuérdense que uno empieza por la fase de apoyo, ese 60% primero del ciclo, luego viene la fase de balanceo, que es el siguiente 40%. Entonces, durante la fase de apoyo, pues usted, ¿qué es lo que necesita? Ser estable, ¿cierto? Ser estable implica no solamente un poco de todo lo que habló Camilo ahorita sobre tener bien distribuido el eje de reacción a piso, que las articulaciones puedan distribuir esa fuerza del eje de reacción a piso de manera adecuada de distal a proximal, sino que además las articulaciones estén bien posicionadas, ¿cierto? Que no haya una deformidad en flexión de la rodilla, que no haya una contractura en flexión de la cadera, para que la extremidad esté estable cuando el paciente se para. Pero además pues tiene que tener coordinación, equilibrio, que de base eso es uno de los problemas primarios de la parálisis cerebral, que la coordinación y el equilibrio están alterados. Entonces, en esa fase de estancia, pues claramente muchos factores intervienen para que esos pacientes pues tengan problemas, ¿cierto? Pero la idea es que el paciente tenga una primera fase del ciclo de la marcha en la que sea lo suficientemente estable para que se prepare para la fase de apoyo monopodal, que es el inicio de la fase de balanceo. ¿Cierto? El segundo, pues ese suficiente espacio, digamos que cambiémoslo un poquito a la traducción a adecuada posición del pie durante el balanceo, ¿cierto? Más que suficiente espacio entre los pies, no porque estás hablando del balanceo, en los pies en la fase de balanceo en ningún momento están juntos. Si ya vas en balanceo, hay un pie que está en el piso y el otro va al aire, ¿cierto? La real traducción de eso es el adecuado posicionamiento del pie durante el balanceo y, como lo dijiste, sobre todo en la fase de prebalanceo, ¿cierto? Porque cuando el paciente llega a la fase de prebalanceo debe ser capaz de hacer adecuada plantiflexión, ¿cierto? Para despegar y iniciar el balanceo. Y también, como lo dijiste, al final del balanceo es importante que tenga competencia para lograr una adecuada dorsiflexión al final de esa fase y que logre el contacto inicial o el choque de talón, pues como su nombre lo dice, en el talón, ¿sí? Y eso es una fracción de milisegundo, o sea, esa contracción activa del tibial anterior que permite que el pie se ponga adecuadamente en el contacto inicial es una fracción de milisegundo del ciclo de la marcha, pero son fundamentales que el paciente logre hacer plantiflexión adecuada al inicio del prebalanceo y que logre hacer adecuada dorsiflexión al final del balanceo para hacer contacto inicial, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿y eso que busca finalmente? Exacto. Todas estas cosas que hemos visto, la adecuada posición de la extremidad durante las fases de apoyo y de balanceo que logra, pues que efectivamente el paciente tenga una adecuada longitud de paso. Porque si tú tienes una deformidad en flexión de la rodilla o un pie que no hizo un adecuado despegue y por lo tanto el eje de reacción a pisado no permitió una adecuada movilidad pasiva de la cadera y de la rodilla, pues ese paciente termina caminando agazapado, es decir, da el balanceo en flexión de la cadera y de la rodilla y de pronto en equino del tobillo y va a dar pasos muy pequeños que se traducen en aumento de la cadencia, ¿cierto? Y finalmente mayor consumo de energía, que pues es lo que radica en el último punto, porque finalmente todo esto que estamos estudiando es porque queremos una marcha eficiente, se define como aquella que se logra con el mínimo consumo de energía. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Entonces, para nombrar un poco de cuáles son pues o las ítems o las cosas que hacen que se realicen durante la marcha para conservación de energía. Entonces tenemos que los movimientos coordinados de las articulaciones pues van a evitar que este centro de gravedad, este centro de masa del cuerpo cambie o se desplace y pues eso obviamente va a disminuir el consumo de la energía. Además de eso se utiliza la inercia para reducir el trabajo, que era lo que ya hemos visto previamente en cuanto a la contracción. Y cuando se realiza el movimiento o el desplazamiento vertical del centro de masa, que es de arriba a abajo, es un movimiento rítmico, esto cuando se eleva el centro de energía, pues se va a almacenar una energía de potencial y cuando va descendiendo el centro de gravedad o el centro de masa,
va a transformarse en energía cinética, que pues como recordamos en física, es la que va a hacer el movimiento y es la que se emplea para generar un impulso hacia adelante del cuerpo. Y en el desplazamiento lateral, básicamente lo que ocurre es una desviación de la pelvis y del tronco hacia el lado de la extremidad en la que se encuentra apoyada, principalmente en la fase de apoyo medio, para que como tal, el centro de gravedad se acerque hacia la zona donde hace la extremidad apoyada y esto permita que esa energía cinética genere o sea, se vaya hacia adelante el cuerpo y la extremidad que está en balanceo, pues también logre avanzar. Y finalmente, pues los determinantes de la marcha, que ya los vamos a ver más adelante y es básicamente lo que se ve en el laboratorio de marcha, son pues la rotación pélvica, la oblicuidad pélvica, la flexión de la rodilla durante la fase de estancia, el movimiento del pie y el tobillo y el desplazamiento lateral de la pelvis. Entonces, bueno, ahora sí, comenzando con marcha como tal. Entonces, pues vamos a tener, todo comienza con la marcha, como ya habíamos dicho, es un ciclo y tiene diferentes fases y etapas. El primero es que tiene dos periodos que se va a dividir en la fase de estancia y la fase de balanceo. Estas pues van a tener de la fase de estancia dos tareas que van a ser, uno, aceptar el peso corporal mediante el contacto inicial y la respuesta a la carga, y después va a ser una fase de soportar el peso en un apoyo unipodal que se va a dar en tres fases, que son la fase de estancia media, la fase de estancia terminal y una fase de prebalanceo. Y asimismo, esta fase de prebalanceo pues va a ser parte de la fase en la cual la extremidad que se está balanceando, que está avanzando, pueda tener las siguientes etapas que van a ser la etapa de balanceo inicial, la fase media, la fase de balanceo medio y la fase terminal. Y ya pues cuando se da esta fase terminal, finaliza cuando inicia el talón hacia un contacto inicial. Entonces ahí vemos cómo es el ciclo de la marcha. Entonces, pues acá está a modo de dibujitos en el cual vemos la fase de estancia y las tres tareas principales de la extremidad van a tener, la fase de estancia va a ser un 60% versus un 40% durante la fase de balanceo y tenemos que tener en cuenta que van a haber dos periodos de doble apoyo que van a ser en el contacto inicial y en la fase previa al balanceo. Aproximadamente del tiempo total de la marcha, cada uno de estos dos momentos son un 10% del ciclo de la marcha. Y debemos tener en cuenta que así como digamos en la extremidad que está marcada acá en rojo, es la fase que está marcada aquí en la parte de arriba, la extremidad contralateral también está haciendo una fase y normalmente la respuesta a la carga es cuando va a haber la fase de prebalanceo de la extremidad, de la extremidad contralateral. Entonces, pues comenzando ya con las características de cada una de las fases, vamos a comenzar con el contacto inicial. Básicamente su característica es que se va a generar un apoyo en el talón y básicamente lo que va a pasar es que va a haber se inicia con una flexión del tobillo, con una extensión de la rodilla y con una flexión de la cadera, como vemos en esta imagen de la derecha, y su función es simplemente amortiguar y recibir parte del peso corporal total entonces, bueno, en cuanto a la actividad muscular, en cuanto a la actividad de los músculos, como vemos acá hay una activación del tibial anterior, principalmente de los flexores dorsales, puesto que este va a mantener la dorsiflexión del tobillo para que se haga el apoyo inicial es en el talón. Asimismo, los isquiotibiales y el cuádriceps, pues los isquiotibiales van a hacer una contracción concéntrica y el cuádriceps va a hacer una activación excéntrica. Sí, sí. Sí, exacto. Ahí Sí, venimos embalados, ¿no? Ahí venimos sí, embalados. Esa perna venía en balanceo, ¿cierto? Venía balante en el aire, ¿cierto? Y ahí al final del balanceo, lo que decíamos, el tibial anterior se activa
y genera esa dorsiflexión del tobillo, ¿sí? Que ahí la vemos muy bien en esa gráfica, ¿cierto? Y esa es una fase de pura desaceleración. Veníamos embalados desde la fase de balance de esa pierna, venía con todo el impulso, venía con toda la inercia, y la función de esa fase es simplemente desacelerar y que se genere el vector de reacción a piso, que como lo ven ahí en ese momento, inicialmente se genera ahí atrás en el talón y pasa por detrás de la rodilla, y ahorita cuando el pie se ponga plantigrado, pues vemos el resto. Sí, señora. Entonces, la siguiente fase, vemos, es la respuesta. Ah, bueno, algo que también es importante es que, como dice la autora, el vector de reacción a piso en el contacto inicial se encuentra posterior al tobillo y posterior a la rodilla, y además su magnitud es mucho más pequeña comparada, como vemos en esta, que la potencia llega que el vector es mucho mayor y llega hasta la cadera. Entonces, en este inicia cuando el pie toca el suelo y finaliza cuando ya estamos en un apoyo unipolar, para que tengamos en cuenta. Entonces, básicamente, aquí es cuando ya en la extremidad que está iniciando el apoyo recibe todo el peso corporal y también hace una desaceleración mediada por la flexión de la rodilla y por la plantiflexión del tobillo. En cuanto a la parte muscular, vemos como en la imagen de la derecha, como el tibial anterior sigue activo con una actividad excéntrica, y asimismo el gastrosóleo también está haciendo una actividad, sí, una activación concéntrica. Y en cuanto a la parte de la cadera, los flexores y los isquiotibiales y los flexores de la cadera tienen una actividad concéntrica, pues para mantener en la rodilla, por así, con la cadera, por así decirlo, en extensión, para poder amortiguar este peso y disminuir la velocidad de la extremidad. Y esta parte pues me pareció importante para entender las tres partes o las tres fases del tobillo inicial, que pasan durante estas dos fases. Inicialmente, como vemos acá, la reacción a piso va a pasar anterior cuando se da el contacto, pero esta no va a generar ningún movimiento. Ya después, cuando se da el apoyo ya se recibe y hay una respuesta a la carga, vemos como hay básicamente como el vector de reacción a piso pasa posterior al tobillo, y eso va a hacer automáticamente que se genere una plantiflexión, y es lo que va a generar pues que el antepié toque el suelo. Y ya cuando el antepié toca el suelo, la reacción a piso cambia de dirección y esta vuelve a pasar hacia anterior del tobillo y genera un momento de dorsiflexión. Al momento que se genera este momento de dorsiflexión, el movimiento permite que la tibia, que la tibia pase hacia adelante del tobillo, y pues ya se estaría preparando para el siguiente parte de la marcha, que es la fase, no, sí, pues la fase de apoyo medio. Entonces ahí que es importante que, o sea, que fuerzas musculares controlaron este paso suave del pie, de la tibia, digamos, que es la fase de apoyo básicamente consiste en que la tibia se tiene que desplazar de atrás hacia adelante, ¿cierto? Para permitir el avance del pie. Las fuerzas musculares que intervinieron ahí fueron ¿cuáles? Entonces ahí está el gastrosóleo y el tibial Ujú. anterior. Listo, entonces ahí está la respuesta por qué no podemos hacer alargamientos del tendón de Aquiles en pacientes con parálisis cerebral, ¿cierto? Porque ellos, si nosotros le cortamos el tibial anterior, los gemelos a un paciente con parálisis cerebral, ¿cierto? Que tiene poca capacidad de compensación, además que los gemelos realmente su actividad, pues con muy pocas cosas se puede compensar, ¿cierto? Sobre todo si usted hace un alargamiento abajo, digamos, un alargamiento completo y formal, una tenotomía del Aquiles, que es lo que uno ve que le hacen a muchos niños con pacientes con parálisis cerebral. Ah, está caminando en puntos, entonces, ¡pim! Tenotomía del Aquiles. Entonces, mire lo que va a pasar. Que esto que son básicamente aquí lo que están resumidas son las tres mecedoras del tobillo durante la fase de apoyo inicial y medio, ¿cierto? Se van a alterar, porque este paso suave y controlado que debe pasar de la tibia de anterior, de atrás hacia adelante, pues se va a perder,
van a predominar las puertas anteriores y la tibia rápidamente se va a colapsar hacia anterior. Si la tibia rápidamente se colapsa hacia anterior, el eje de reacción a piso no va a poder ubicarse en posición correcta y se va a ir por detrás de la rodilla, generando un colapso en flexión de la rodilla y pues hacia proximal se va a ubicar hacia anterior, se colapsa en flexión la cadera y ahí tenemos toda la cascada de la marcha agazapada. ¿Sí? Sí, ¿Estamos claros ahí, Camilo? sí, señora. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí está la explicación perfecta por qué alargar el tendón de Aquiles en un paciente con parálisis cerebral es un peligro y es casi condenarlo a la incapacidad de la rehabilitación. Ese es un error, ese es un pecado en parálisis cerebral. Hay unas charlas muy interesantes de la gente muy experta de esto. He visto un par en diferentes autores sobre los pecados en parálisis cerebral, pues este es el principal pecado en parálisis cerebral. Y aquí Ok, está la explicación, ¿listo? sí, señora. Gracias. Entonces, en cuanto al apoyo medio, lo que pasa inicialmente es que ya hay un despegue de los dedos del miembro contralateral y esta etapa finaliza cuando ya hay una elevación del tobillo de la extremidad que estamos analizando. Básicamente lo que ocurre en esta es que hay una estabilización a nivel del miembro inferior en la cadera y básicamente la parte más importante de esta fase es la activación de los dorsiflexores y los plantiflexores del tobillo, puesto que, como ya veíamos ahorita, la reacción a piso va a pasar anterior, va a haber una dorsiflexión del tobillo y la reacción a piso sigue pasando anterior a la rodilla y esto va a generar básicamente un momento extensor extrínseco y la rodilla pues va a quedar en extensión y la cadera pues va a quedar estable básicamente por las estructuras ligamentarias que van a permitir que tanto la cadera y la rodilla se queden en un momento en extensión y en extensión la rodilla y neutra de la cadera y la tibia puede avanzar por encima del pie para prepararse para la fase final de apoyo. En cuanto a la fase de final de apoyo, su finalidad es simplemente es hacer, pero no es, simplemente no es hacer una aceleración y asegurar que haya una longitud de paso, ¿verdad? Que es de paso adecuada y el principal músculo en esta zona, en este paso, pues van a ser los flexores plantares del tobillo y en ese momento vamos viendo cómo va el talón va a empezar a hacer un despegue y en ese momento pues es la máxima fuerza del tobillo. Teóricamente pues aquí puede haber, la rodilla debería seguir en extensión, por lo que la reacción a piso sigue anterior a la rodilla y los músculos eversores e inversores del tobillo van a mantener el pie balanceado y puesto que es muy importante que estos músculos estén balanceados, puesto que si hay alguna predominancia de alguno de los dos, el apoyo del antepié se va a alterar y la fase final de apoyo pues se alteraría. En la fase previa de balanceo, que es ya la última fase de estancia, vemos como ya la extremidad se está colocando en una posición lista para iniciar el balanceo del pie y este inicia cuando hay un contacto del miembro opuesto, o sea, el contacto inicial como vemos acá, y es cuando hay una fase de doble apoyo. Esta se caracteriza por una contracción concéntrica de los flexores de la cadera que van a impulsar la cadera y hacia adelante y los gastronemios van a generar una flexión de la rodilla a 60 grados pues para elevar el pie y al momento que ya se genere el balanceo pues el pie pueda avanzar. La fase de balanceo inicial pues va a haber un despegue del hallux y del antepié. Básicamente es cuando el pie se eleva completamente del suelo y la extremidad comienza a avanzar hacia adelante. Está mediado básicamente por el flexor propio del hallux que va a mantener junto al el tibial anterior que el pie no vaya a colapsar o a tocar el suelo de manera prematura. En la fase de balanceo medio, pues esta comienza con la extremidad, pasa la extremidad que se encuentra en apoyo y la rodilla en este momento empieza a extenderse y el pie se desplaza con un arco de balanceo hacia adelante y básicamente el músculo predominante en esta fase sigue siendo el tibial anterior. Entonces ahí súper chévere, ¿no? O sea, miren que uno camina básicamente es con los gemelos y con la inercia.
y con la fuerza de reacción a piso mínimo. Porque ahí caen todos, ¿no? En el examen oral. ¿Quién produce la extensión de la rodilla en el balanceo medio? El cuádriceps, que los entiendo es como lo fácil de pensar, ¿cierto? Y miren que no, uno no camina con cuádriceps, imagínense uno activando el cuádriceps semejante musculote, todo en cada paso que da. Miren que uno no activa nada. La rodilla se comporta como un péndulo en la fase de balanceo medio. ¿Y de qué depende? De que venga bien acelerada desde la fase de apoyo, ¿cierto? Si usted viene bien acelerado y generó suficiente potencia con la fuerza de reacción a piso durante la fase de apoyo, la fase de balanceo pasa básicamente pendular para la rodilla y la cadera, y el único músculo que se va a activar es, como veremos pues ahorita lo que vas a decir, el tibial anterior, para lograr, como dijimos antes, preposicionar adecuadamente el pie. O sea, el pie para estar libre durante toda la fase del balanceo. O sea, por eso los pacientes con pie caído aumentan el consumo de energía, o los pacientes con deformidades en equino, porque el arrastre del pie aumenta el consumo de energía, ¿cierto? Y no tienen la capacidad de activar en esta fase el tibial anterior de manera adecuada para que logren preposicionar bien el pie para el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, esto es muy lindo, esto es un mecanismo muy bonito, porque uno camina realmente con muy poco. Sí, está caminando de manera eficiente. ¿Sí? Sí, Hasta ahí vamos, Camilo. y esta imagen, pues, es una imagen que está en el libro de Gage, es para explicar en la fase de balanceo cuando, digamos, hay un aumento de la velocidad, se activa el recto femoral, pero con una contracción isométrica para lograr mantener la cadera en una posición neutra y así evitar que haya, o sea, si no se activa el recto femoral, lo que pasaría es que habría un colapso o un apoyo temprano de la extremidad y el balanceo disminuiría en su tiempo. Es básicamente la idea para eso. La fase de balanceo final, pues ya es en la etapa donde vamos a iniciar la desaceleración, y es cuando ya la extremidad se prepara para iniciar el contacto. Lo que va a pasar es que la pelvis va a hacer una elevación y va a hacer una rotación internamente. Esto es simplemente como un mecanismo para tratar de aumentar aún más la longitud del paso. Y el ¿Eso pie, es claro, Camilo? sí, sí, Como señor. la rotación interna de la pelvis, que bueno, uno en pelvis no habla, yo entiendo pues sí, pero sí entendemos cómo esa rotación interna de la pelvis aumenta la longitud de paso. Lo que yo he Realmente. entendido que es como, No, sí, doctora. bueno, Gustavo dice que no. Pues, Yo sabía, es que eso es, no. Entonces, imagínense la pelvis, acuérdense, estamos hablando de rotaciones, ¿no? Plano transverso. O sí, sea, señor. haga cuenta que están viendo de arriba, un bombillo arriba los está viendo caminar, ¿cierto? Entonces, si en ese lado, en este dibujito, digamos que el que está avanzando es el lado derecho. Entonces, ahí básicamente lo que hablamos es de anteriorización, de que la pelvis del lado derecho está pasando hacia adelante, ¿cierto? Mientras que la hemipelvis izquierda se está quedando atrás porque ese pie está apoyado en el suelo, ¿cierto? Sí, señora. Cuando esa hemipelvis va hacia adelante, ayuda a mejorar la longitud de paso, porque esa pelvis esa hemipelvis derecha está más adelante que la izquierda. Entonces, si usted lo mira desde arriba, el paciente está como oblicuo, que es lo que llamamos a veces si estuviéramos hablando del lado izquierdo, estaríamos diciendo que la hemipelvis izquierda está rezagada, está un Eso es poquito el atrás. hemirrezago, doctora. O sea, Perdóname. ahí es donde entraría la parte, o sea, cuando es patológico, el hemirrezago. Ese es el hemirrezago. Entonces, aquí diríamos que la hemipelvis, pero aquí estamos hablando de marcha normal, pero Sí, en un sí. paciente patológico, exacto, entonces diríamos que la pelvis izquierda está rezagada, mientras que la derecha se está yendo hacia adelante, pero en este caso que es marcha normal, es un mecanismo deseado para mejorar la longitud de paso. O sea, la longitud de paso depende desde la hemipelvis. La pelvis se hace un poquito hacia adelante para mejorar la longitud de paso. ¿Sí? Entonces tienen que pensar, siempre que estén pensando en esas cosas, tienen que pararse en el plano que es, eso es lo otro. Están hablando de rotaciones, en este caso rotación interna de la pelvis, y uno dice, pero ¿cómo? Rotaciones es plano transverso, o sea, mirando al paciente desde arriba. ¿Sí? Entonces realmente lo que pasa es que la hemipelvis izquierda se queda hacia atrás, se rezaga un poco, mientras que la hemipelvis que está con la extremidad que está avanzando, pues válgase la redundancia, avanza un poquito hacia anterior. ¿Sí? Sí, señora. Sí, macho.
Sí, sí, claro, ya lo entendí, ¿Sí? ya. Bueno, listo. Y en cuanto a la actividad muscular, en esta fase lo que va a pasar es que los isquiotibiales van a hacer una actividad excéntrica, pues acá las muestran como si hicieran isométrica, pero básicamente lo que se va a buscar es que haya una extensión de la cadera y una flexión plantar y una flexión de la rodilla para que la extremidad se prepare para hacer el apoyo en el talón y pues para amortiguar la velocidad con la que venía la extremidad. Entonces, ahí, entonces, ¿cuál es la enfermedad de brazo de palanca que se produce cuando uno tiene retracción de los isquiotibiales? Mm, Ahí está la respuesta. Sería una enfermedad por posición de las... no. Por mala posición. ¿Y Por cómo mala se traduciría posición. entonces? Se llama enfermedad mal posicional del brazo de palanca o alteración posicional del brazo de palanca. ¿Cómo se traduciría? No, yo no sé. ¿Qué produce en el paciente? Entonces ahí, miren lo que deberían hacer los isquiotibiales que están bien posicionados, ¿cierto? Cuando un isquiotibial tiene la longitud adecuada, es Sí, un señora. extensor de la cadera en ese momento, ¿cierto? Es un extensor de la cadera, pero Ujú. tiene la función completamente contraria en la rodilla. Esa es la típica definición de un músculo biarticular. Y los músculos biarticulares están hechos para, Camilo, Yo no sé. para conservar energía. Ok. Porque mire, el mismo músculo, cuando hace bien su función, genera en dos articulaciones bastante distantes movimientos contrarios. ¿Sí? Eso es la definición de un músculo biarticular. Por eso es que los gemelos y los isquiotibiales, sobre todo los isquiotibiales, son tan ahorradores de energía. ¿Sí? Sí, Porque señora. ahí está eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una contractura de los isquiotibiales, el músculo pierde longitud. Y al ser un músculo corto, ¿sí? Predomina solamente su función principal, que es la de la articulación distal. Entonces se vuelve un puro flexor de la rodilla, ¿sí? Entonces Señora. favorece la contractura en flexión de la rodilla y además pierde su capacidad extensora de la cadera. Entonces va a predominar ¿quién? El psoas. Se queda el psoas, que es un músculo súper potente, también biarticular, solo. Entonces se perpetúa la flexión de la cadera, se potencia la flexión de la rodilla y tenemos un tobillo que fijo mínimo ya está insuficiente, ¿cierto? Y ahí está. Combo marcha agazapada, combo marcha en flexión de la rodilla. ¿Sí? Wow. Sí, señora. ¿Estamos? Sí, Ahí está. Entonces, enfermedad posicional del brazo de palanca, músculos biarticulares ahorradores de energía. ¿Sí? ¿Estamos? sí, Dos conceptos muy importantes. listo. Gracias. Y pues acá está un resumen de cómo es la actividad muscular según la fase y el tipo de contracción que harían en la fase de estancia, en la etapa de la fase y cuál sería pues el tipo de contracción. Entonces, para continuar, en cuanto al análisis de la marcha, pues básicamente lo que se va a ver es diferentes parámetros, principalmente uno de ellos es la cadencia, que la definición de cadencia es el número de pasos que se da por unidad de tiempo, típicamente esto se mide por minutos, y algo que se me olvidó nombrar y que creo que es importante es que debemos tener en cuenta la diferencia de paso y de zancada. El paso es la distancia que hay de el inicio del pie derecho al pie izquierdo. Y la zancada vendría siendo el tiempo, el tiempo que, o la longitud de que hay de el pie derecho al nuevo momento que haya el contacto de talón del mismo pie derecho, que esa vendría Sí, siendo por el tiempo de convención se zancada. mide de contacto inicial, zancada, distancia, o sea, tiempo que transcurre entre el contacto inicial de un pie, ¿cierto? Y el contacto inicial del siguiente pie, ¿cierto? Sí, señora. Y Exactamente. la otra es la velocidad del paso, que es básicamente es la distancia que se viaja por tiempo, típicamente pues medida en milisegundos. Entonces, pues ya pasó, aquí esto es muy general, Doc, básicamente pues era para nombrar
Y para, pues, para ver, para recordar que la cinemática es simplemente el estudio del movimiento articular. En este no se incluye ninguna de las fuerzas que habíamos visto, ni la inercia, ni la fuerza de reacción a piso. Y básicamente lo que la autora estaba explicando, vamos a ver cada segmento, el tronco, la pelvis, la cadera y la rodilla, cuáles van a ser sus movimientos según los diferentes planos en los que se realiza el movimiento. Y pues Bueno, eso. entonces ahí, a ver, cuénteme, Camilo. Entonces ahí, ¿cómo están? ¿Qué quieren decir esas 3 columnas de gráficas? Entonces, básicamente, lo que se expresa en esta zona es, primero, vamos a estar, o sea, primero son los segmentos. Entonces, lo que va a mostrar es la cadera, la pelvis, la rodilla, el tobillo y el tobillo y el pie. Pues ese no sé de dónde será, pero siempre está primero la pelvis, ¿no? Y hay laboratorios que inclusive incluyen el tronco. Entonces, pues va en orden. Sí, señora. Tronco, Entonces, pelvis, acá está cadera, tronco, rodilla. esta es Ujú. la pelvis, esta es la cadera, esta es la rodilla y esta vendría siendo la parte del pie y el tobillo. Que Del el pie tobillo, del tobillo. El pie no va, el el tobillo. tobillo. Ujú, ok. Y entonces, y la otra parte que incluyen son los diferentes planos que se están valorando. Exacto. Entonces, teóricamente lo que yo entendí es que en el tronco lo que principalmente se mira es cómo es la inclinación que hace el paciente durante la marcha. Pero En la entonces, a ver, pelvis, primero, entonces, espere. Entonces, este es el cuénteme, tronco. entonces, arriba está el tronco, exactamente. Y entonces, ¿cuáles las columnas de eso que estamos viendo ahí, qué son? Entonces, ahí lo que La estamos, primera columna, ¿qué es? espéreme. Entonces, la primera columna lo que está viendo es, no me acuerdo. Mire la rodilla y qué planos de movimiento tiene ahí. Los planos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué planos son, Matsu? Eso es plano sagital, ¿no? Exacto, o sea, estamos viendo el paciente de lado. de O lado. sea, yo estoy acá y él está caminando de lado, ¿cierto? Sagital. Entonces, las filas son las ubicaciones anatómicas, los segmentos anatómicos, y las columnas son los planos. Entonces, Sí, la señora. primera columna siempre es el plano sagital. El que sigue, Ese ya vendría siendo el antero posterior, entonces o sea, el vendría plano coronal, exactamente, viéndolo de frente. Y en la última columna, sería el plano transverso. el plano transverso. Entonces, en el plano sagital, para todo lo que ustedes ven ahí, cadera, pelvis, ¿qué movimientos pueden describir? Entonces, pues teóricamente en el plano sagital sería flexo-extensión. Exacto, que cambia de nombre dependiendo a veces de la ubicación anatómica, ¿sí? Entonces, sí, pues en la pelvis hablamos desde antepulsión y retropulsión, ¿cierto? Por ejemplo, pero realmente estamos hablando, ¿qué? De flexión y extensión, ¿cierto? Listo. ¿Y en la mitad? La mitad que sería el coronal, lo que vemos es la abducción y la aducción, Para la cadera. ¿Y sí, señora. para la rodilla? Las rotaciones. Perdón, ¿ve? No, Ush, no, qué no, ojo. las rotaciones a la No, no, aducción. no. Exacto, recapacite. Pero la ¿Qué rodilla, vemos en la rodilla en el plano frontal? y los Ahí, flexo-extensión, ¿qué? Póngale lógica. ¿Qué se describe en el plano frontal para la rodilla? ¿Paro o algo? Eso, algo, varo algo. Muy bien. sí, Sí, señora. señores. Y la rodilla, para el tobillo, esa gráfica básicamente es inútil. Por eso casi no la usamos. Es una gráfica de calibración básicamente, porque el varo y el valgo del tobillo con los marcadores es muy difícil de determinar, pero también hablaríamos de varo o valgo del tobillo. Y en el plano transverso, la última columna, ¿de qué Metió movimientos a las hablamos? rotaciones. Somos puristas, hablamos de las torsiones, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿en la cadera de qué hablamos? Ah, bueno, de la pelvis. ¿Qué hablamos de la pelvis? Entonces ahí sí vendría la parte de los semizagos y eso, la de parte de la Eh, rotación. exactamente. Entonces hablamos de rezago, sí, de antepulsión o retropulsión, ¿cierto? Ay, no, yo les dije mal en la primera, porque para el plano sagital lo que hablamos es de tilt, perdón, o sea, inclinación, sí, anterior y posterior, ¿cierto? Tilt, perdón. En el plano sagital, tilt, anterior y posterior, que es como inclinación, la traducción de tilt, ¿no? Sí, algo así. Es como la palabra, es que a veces hay problemas ahí de traducción, pero sí, tilt es como inclinación, anterior y posterior para el plano sagital. Y acá es donde hablamos de retropulsión y antepulsión, ¿cierto? Sí, señora. Y para la cadera,
Para la cadera, rotación interna. Rotaciones internas y rotación externa, ¿cierto? Para Sí. la rodilla, Rotación. También la rotación. también, rotaciones. Y para el tobillo, también, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque el viernes en el examen le pueden decir, doctor, dígame cómo está la anteversión femoral de este paciente. Entonces, ¿usted dónde la va a ir a buscar, Max? Si es la anteversión femoral en la columna la última columna en la tercera fila, O que es sea, ¿En que esta? es la, en la de abajo. uno- Ah, la que es cadera. que es la rotación La de la, rotación de la cadera. ¿y qué más le puede ayudar para mirar cómo está la anteversión de ese paciente? La rodilla, la rotación de la rodilla. También la rotación Sí. de la rodilla también le puede ayudar, ¿cierto? Y también inclusive la progresión final del pie, ¿cierto? Sí, Que ahí claro. está. En pie también está al final, ahí en esa gráfica está Serían el las pie, últimas ahí tres sí. columnas, ¿no? ¿Listo? ¿Cierto? Eso le ayuda. Y si le dicen, Camilo, vaya, dígame cómo este paciente tiene pie caído, ¿usted dónde lo va a ir a buscar, Camilo? El plano sagital del pie. Del ¿Cuál es el tobillo. plano sagital del pie? ¿Qué Pues columna es? debería Es que ahí no ser. está, ¿no? Ahí Sí, no no está. está. Es que yo no alcanzo, yo agrando la imagen, pero no veo. Pero ahí abajo debería haber una gráfica del plano sagital del tobillo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y dónde la va a buscar? ¿En qué fase del ciclo de la marcha? El pie caído, ¿Sí? la fase de balanceo. ¿Qué es dónde? Digamos que la última gráfica de esa primera columna es el tobillo. Simulemos. La ¿Dónde la primera buscaría? de esta. Estaría en esta Exacto. zona. Exactamente. Entonces usted tendría que ir a mirar allá porque a veces cambia dependiendo del laboratorio, pero nosotros por convención tenemos flexión plantar abajo, dorsiflexión arriba, ¿cierto? Entonces veríamos una curva que todo el tiempo está hacia abajo, ¿cierto? Que nos indica que el tobillo todo el tiempo está en plantiflexión, ¿cierto? Sí, señora. ¿Estamos? O sea, Sí. si nosotros dijéramos que en la columna del medio, abajo, no, la siguiente. En la del medio. La Ujú. del medio, la última, la abajo. Esta. Esa es. O sea, ahí, si dijéramos que esa es la vista sagital del tobillo, ahí tendríamos una plantiflexión del tobillo en la fase de balanceo, ¿no? O sea, Plantiflexión ahí- en el plano coronal, no. no, digamos que esa Ah, gráfica que nos si está ese dando fuera el el plano tobillo en el sagital. plano sagital, ya te Sí. entiendo. Ajá. Aquí tendríamos Yo, un pie caído, más o menos, ¿no? no, mira, ese es el pico de plantiflexión normal. Acuérdate que el inicio del balanceo, ¿cómo está el tobillo? Es plantiflexión, sí. Está en pleno despegue. Y Sí. después rápidamente se va en dorsiflexión, Exacto. balanceo medio. ¿Sí lo ve? Sí. Y se mantiene en dorsiflexión para lograr, si ustedes se vuelven al comienzo, miren El que el tobillo, ese apoyo. es el tobillo en el plano sagital. Sí, señora. Efectivamente, hacer dorsiflexión para llegar a la fase de contacto inicial en dorsiflexión. Esa es una gráfica normal del tobillo en el plano sagital. Esa que está acá, pero es que ahí se presta para confusión, porque como les digo, por convención, primera columna plano sagital, la del medio paracoronal, la última plano transverso. Y así está el laboratorio del Roosevelt, entonces me imagino que así será. Pero esa que están viendo ahí es la gráfica normal del tobillo. Contacto inicial en dorsiflexión, ahí rápidamente hay un pico de plantiflexión, ¿sí? Que cuando es muy grande, ahí ese pico, cuando se agranda ese pico de plantiflexión que estamos viendo ahí, hablamos de equinodinámico, ¿sí? El tobillo luego se va rápidamente en dorsiflexión y luego va a plantiflexión en un pico en el prebalanceo, Listo. ¿sí? Sí, señora. Bueno. Es que Pues yo yo no les puedo mostrar, pero espero que me estén siguiendo ahí viendo esa grafiquita. La Sí. última de la columna del centro. Ujú. Sí. Entonces yo traje acá como algo de patología, como para aclarar términos que a mí me parecieron como difíciles de entender durante la rotación. Sí. Entonces son 4 nomás. Entonces el primero es el de coespaticidad del recto anterior con el isquiotibial y es básicamente una contracción simultánea de los grupos antagonistas y lo que va a generar es que haya una rigidez, se comporta como una anquilosis o una rigidez de la rodilla. Su característica, pues, en el laboratorio de marcha es que va a haber un retraso de la flexión de la rodilla al final del apoyo, que vendría siendo el final del apoyo, vendría siendo en esta zona. Y además de eso hay una escasa flexión durante el despegue, que es en esta zona,
Y además de eso, durante la fase de balanceo, pues no hay el pico de flexión, por lo que durante esta etapa, pues ambos músculos están contraídos. El Sí, otro, ahí siempre nos soplan. Esa gris, pues es la curva de normalidad, ¿cierto? Entonces en los laboratorios siempre está la curva de normalidad en gris y el lado pues cambia, ¿no? Verde, verde para el derecho y rojo para el izquierdo en general. Entonces, la coespasticidad quedó clara, la contracción simultánea de grupos antagonistas, que para la rodilla entonces, ¿qué músculos son los que se contraen de manera simultánea para producir este patrón de marcha? el recto, la isquiotibial. Y los Pues Exacto. Entonces, cuando el arco reflejo está intacto, lo normal es que si yo voy a tener contracción de los isquiotibiales, el cuádriceps se relaje y viceversa, ¿cierto? Entonces, Ok. el ejemplo clásico es la rodilla, por eso también pasa en la cadera, por ejemplo, entre el psoas y los isquiotibiales nuevamente, y también pasa en el tobillo, entre los gemelos y el tibial anterior. ¿Mm? Sí, señora. Pero donde es más dramático y evidente casi siempre con una curva así, es esa que produce una curva que ya no es tan curva, sino que parece casi una línea recta en el que se pierde movilidad de la rodilla, ¿cierto? Sí, doctora. ¿Listos? El otro, pues, es la diferencia entre pie caído y pie equino. Básicamente, el pie caído, pues, es el fenómeno de flexión plantar aumentado durante el balanceo y el contacto inicial. Y el equino es el fenómeno de flexión plantar durante la fase de apoyo. Entonces, este paciente tendría un pie caído, por lo que vemos en la imagen que está al final del balanceo y está iniciando, teóricamente, pues, estaría comenzando el apoyo. Entonces, ahí sería un pie caído. ¿Y cuál es la diferencia entre equino y equinodinámico? Uy, no, no sé si no me la... de prebalanceo. Sí, probablemente. ¿No? No. Cuando el equino se produce, el prebalanceo es equinodinámico, que el equino se da A apoyo, ver, ¿no? entonces aquí ya hablamos, estas dos están bien, pero entonces ahora una cosa es el equino, es la deformidad en flexión plantar de la articulación del tobillo. Ujú. ¿Sí? Sí somos. señor. Entonces tenemos la deformidad en equino, que es cuando el tobillo de manera pasiva no logra el neutro, ¿cierto? Eso es la definición de deformidad. Entonces, básicamente, ese paciente va a caminar en flexión plantar del tobillo, tanto en el apoyo, ¿sí? Y seguramente en el balanceo, el pie también se va a comportar en plantiflexión, como si tuviera un equino, ¿cierto? Y el equino dinámico, ¿qué es el equino dinámico? Debería ser en el momento, o sea, en el momento del contacto inicial debe haber equino, pero apenas el paciente pasa a una respuesta a la carga de una fase de apoyo medio, no debe haber equino. O sea, acá pensando. Más o más. ¿Qué es el equino dinámico? O sea, por definición. ¿Cómo, doctora? Ah, ¿Qué sí. es? El equino dinámico es cuando en la fase de prebalanceo se produce un equino, pero no durante toda la fase de apoyo. No, señor. No, señor. A ver, ¿para qué sirve el signo de Silverskiot entonces? Todo el semestre ustedes escribiendo ahí Silverskiot. Es para ver la contractura de los gastrocnemios. ¿De los gastronemios? No, ¿No? voy a llorar, me van a hacer votar acá. O No, me sea, es van a votar acá. para diferenciar entre la contractura de gastronemios y El contractura del gastrosol. sol. Ujú. Entonces, ¿es la espasticidad de qué? ¿De quiénes? ¿De los gemelos o del sol? De los gastronemios. De los gemelos, ¿cierto? De Sí, los señora. gastronemios. Bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta? Entonces, Piénsenlo, en el teóricamente, apoyo. en la rodilla, cuando hay flexión de la rodilla, se permite hacer dorsiflexión del tobillo. Cuando está en extensión de la rodilla, no hay equino o no alcanza el neutro el tobillo. No, ¿cómo? Me perdí otra vez. ¿Cómo? Entonces, lo que pasa es, en flexión de la rodilla, si hay Ujú. contractura del sóleo, igual se permite, o sea, veremos, ya. Mm. Sí hay, o sea, con flexión de la rodilla se relaja los gastrocnemios
Entonces se permite llegar al neutro del tobillo o dorsiflexión. Al momento que hay extensión y con una contractura de los gastronemios, hay un equino. Se pierde esa dorsiflexión que usted ganó con la flexión de la rodilla, Sí, señora. ¿cierto? Eso en condiciones normales de que solamente esté comprometido los gastronemios. Y si está comprometido el sóleo, ¿qué pasa? En el Siempre. momento que hay... Señor, hágale, Gustavo. El equino. ¿Qué? No, hay equino cuando hay flexión de la rodilla. Cuando hay flexión de la rodilla. Cuando hay flexión de la rodilla, el tobillo ni siquiera en esa situación es capaz de dar dorsiflexión, ¿cierto? Y eso es importante porque si usted tiene equino con la flexión de la rodilla, quiere decir que ese paciente lo que tiene es una deformidad en equino, ¿cierto? Sí, No señora. un equino dinámico. Conclusión, no le sirve ni un Strayer, ni un Vulpius, ni un Bowman, ¿cierto? Sí, Ese me toca paciente alargar el efectivamente Aquiles. sí necesita un alargamiento selectivo del Aquiles, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un silver skate positivo, estamos hablando de equino dinámico y estamos hablando de que el compromiso es exclusivamente de los gemelos, Sí, señora. ¿sí? Y eso, entonces, ese silver skate, ¿cómo se traduce al laboratorio de marcha? Pues quiere decir que los gemelos efectivamente están hiperactivos. Quiere decir que hacen plantiflexión de manera prematura, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, en esa gráfica del tobillo, cuando usted hace contacto inicial, respuesta a la carga, ¿cierto? Que está plantígrado, apenas ahí en esa fase inicial del apoyo, usted vuelve a ver un pico de plantiflexión, porque ahí no debe haber plantiflexión. El siguiente pico de plantiflexión fue el que nos hablaba Matsu, ahí, al comienzo de la fase de balanceo. Pero durante el apoyo, el pie nunca debe tener picos de quino, ¿cierto? Debe estar siempre plantígrado hasta que llegamos ahí al prebalanceo y hace un pico grande de plantiflexión. Entonces el equino dinámico, o sea, el silver skate positivo, se ve al inicio entre el contacto inicial y la respuesta a la carga. Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señora. Sí, doña. Machón, hábleme. Sí, sí estamos. Bueno. Ahora, doctora, otra pregunta allí en ese. El vaulting. Ah, eso lo tengo acá. Pero sí, ya vamos por Ah, partes. ya. En la otra, pues, en que encontré es el estepaje, que es básicamente la característica es el pie que suena, así lo tienen descrito, y es básicamente una caída prematura del pie que genera ruido, y eso genera una debilidad es secundaria, una debilidad de los dorsiflexores del tobillo, que va a generar una hiperflexión de la cadera y la rodilla. Entonces, básicamente es el pie que, lo que yo entendí es que cae, y ese al momento de caer va a generar un ruido, y es por la debilidad de los dorsiflexores al momento del balanceo. Pero no sé si entendí bien, doctor. Sí, cuando usted tiene una fuerza muscular en el laboratorio de marcha de cero, seguramente lo que va a ver es que ese paciente, como no puede hacer dorsiflexión, lo que hace es que hace un contacto inicial casi en los dedos, en el antepié, y cae y suena. Esa es la marcha en este paso. Ok. Y el otro es el vaulting, que sea secundario a una discrepancia de las extremidades o por una rigidez de la extremidad, y lo que pasa es que se para en punta de pies el paciente para elevar se separa en la punta del pie para elevar la pelvis y que la extremidad larga pueda balancearse hacia adelante sin arrastrarse. Y eso, pues uno, va a aumentar el centro de gravedad de la extremidad de arriba y abajo, y la manera de diferenciarlo con una marcha en punta de pies es que en estos casos, en el vaulting, el paciente alcanza a hacer que el talón es el que realiza el primer contacto. Fue lo que O sea, encontré. primera pregunta, ¿quién hace el vaulting? ¿La pierna enferma o la pierna sana? El vaulting es un mecanismo casi que exclusivo de los pacientes hemiparéticos, hemiplégicos. Señora. Esperen un segundo que estoy pasando aquí por un sitio ruidoso. Entonces es un fenómeno casi exclusivo de pacientes hemiparéticos. Pero también, Entonces, yo cuando estuve leyendo de vaulting, lo encontré en pacientes amputados también, Sí, doctor. sí, que se claro, colapsa claro. de manera Cuando la prótesis que... está mal cuadrada. Sí, Pero señor. Sí, entonces, ahí nuevamente, entonces, bueno, en ese caso, ¿quién la hace? ¿La prótesis o la pierna sana? No, la pierna sana, ¿cierto? la pierna. Entonces,
La pierna sana. Entonces, en hemiparesia igual, hagamos que el lado hemiparético es la prótesis. Entonces, el vaulting es el fenómeno que hace la pierna sana, efectivamente, para compensar algunas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que hace el paciente es que si yo tengo pie caído, ¿cierto? Por ejemplo, que es la típica respuesta de vaulting, como el pie se arrastra, ¿cierto? Para poder mejorar la libertad del pie durante el balanceo, ¿cierto? Prerequisito de la marcha normal. El pie sano lo que hace es que el tobillo se empina para que el pie no se arrastre. Y entonces, eso, ¿por qué es importante el vaulting? Porque parece un equino dinámico. Y si usted no lo conoce, termina haciéndole un strayer al lado sano. Porque hay pacientes, acuérdense que la clasificación de hemiplegia, uno dice que el compromiso es hemiplegia derecha, pero no quiere decir que el lado izquierdo sea completamente sano. Efectivamente, niños que tienen algo de trazas de espasticidad en el lado contralateral. Pero si hay algo que lo puede confundir a usted, es el tobillo por el fenómeno de vaulting. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque usted tiene que ser capaz de diferenciar si el paciente le está haciendo un vaulting para compensar el pie caído o la deformidad en equino que tiene del lado más comprometido, o si es que efectivamente sus trazos de espasticidad le dan algo de equino dinámico en el lado, entre comillas, sano. Entonces, pues, ¿qué implica? Que si yo me paro en puntos de ese lado, pues todo. Hago menor movilidad de la rodilla durante el apoyo, ¿cierto? Porque la rodilla pasa casi en extensión, empinándome. La cadera disminuye la flexión de la cadera, ¿cierto? Y la hemipelvis de ese lado que está haciendo vaulting, pues hace un poquito de ascenso en el plano coronal. Se ve ascendida. Entonces todo ese lado se levanta, digámoslo. Si hablamos, digamos, se va hacia el techo, digámoslo así, para compensar el hecho de que el tobillo de comprometido tiene pérdida de la movilidad por cualquier razón, por pie caído, por deformidad en el equino del tobillo, por lo que sea. Okay. ¿Estamos? Sí, señora. No sé. ¿Sí? Obviamente pues el tip de esto también es analizar el laboratorio en marcha, digamos, en contexto. Entonces uno tiene que, pues, que les puede ayudar un poquitico, ir a ver el laboratorio, el examen físico de la fisioterapeuta. Entonces, si usted tiene una pérdida de dorsiflexión durante el balanceo, pues usted va y mira el examen físico, ¿cierto? Usted ve la curva que está toda en plantiflexión. Entonces, si el paciente tiene dorsiflexores calificados en 0, pues nada, pie caído. Pero si el paciente tiene dorsiflexores calificados en 3, puede ser que lo que esté haciendo es una deformidad en equino. Equino, sí. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el laboratorio tiene todos esos datos que se deben analizar, digamos, ¿cómo se dice eso? En conjunto, ¿sí? Sí, señora. Entonces, claros en el vaulting, fenómeno del lado sano. Sí, señora. Sí. Y pues ya la parte de la cinética, que es cuando ya el análisis incluye pues las fuerzas externas y la interna de la fuerza muscular. Y entonces acá se va a graficar esta es la gráfica clásica de la fuerza de reacción a piso, que es básicamente, es lo que yo entendí de esta gráfica, doctora, es que estos eran como las mesetas de apoyo del tobillo, o sea, como la representación de eso. Y esto es lo que está en la gráfica que se da según cómo se va dando el apoyo y cómo se va comportando la meseta. Pero bueno, esa es la fuerza vertical, sí, sí. Okay. Yo les diría que con esa gráfica precisamente no se embolaten. Listo. De la cinética, obviamente lo que les pueden preguntar más y que es más importante para ustedes, eso iba a decir yo, son los momentos. Sí, eso sí. Entonces, tener claro que tenemos unos momentos intrínsecos y unos momentos extrínsecos durante la marcha, ¿sí? Que los momentos intrínsecos están dados por las fuerzas musculares, ¿cierto? Y los momentos extrínsecos están dados por la inercia y la fuerza de reacción de piso, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, pues ahí también. Entonces, si yo tengo un equino, me sirve ir a ver la gráfica de momentos articulares y vamos a ver un incremento de los momentos articulares del tobillo seguramente en un esfuerzo de la musculatura para compensar esa deformidad articular en equino. Pero si el paciente tiene pie caído, pues nada, no va a tener momentos, porque básicamente ahí no hay capacidad de que el paciente genere momentos articulares internos, pues porque no tiene fuerza muscular,
¿Sí? Sí, señora. Listo. Y en cuanto a la potencia articular y la fuerza muscular, pues yo creo que esto es como también otra cosa bastante importante que son los propulsores de la marcha. El Muy principal, importante, o sea, ustedes no pueden salir del Roosevelt sin saber esta diapositiva de memoria. O sea, el esto debe gastrosol, tener, porque ahí también, ¿no? O sea, ¿cuál es el principal propulsor de la marcha? Los flexores de la cadera. No sé por qué, qué fijación tan impresionante, pero creo que después de haber hablado acá de la importancia del tobillo, de haber visto los semaforitos de los músculos que se activan en cada fase de la marcha, ¿cierto? De las mecedoras, queda claro que uno camina es con los gemelos. sí, señora. Los gastrosolos tienen el 37% aproximadamente, los extensores de la cadera un 32%, los flexores de la cadera un 20% y los extensores de la rodilla, perdón, acá en esta parte es la rodilla, el cuádriceps solo da un 10% de la marcha. Entonces, por eso es que O sea, casi siempre se intenta preservar los gastrosolios en todos los pacientes, sin importar el tipo de marcha que tengan. devuélvete un segundito a esa diapositiva. Es que creo A que tiene estos un error. documentos. A la de los propulsores. Ok. Extensores de la cadera lo pusiste 2 veces, loco. Sí, no, ese sí es Porque de es rodilla. rodilla. Ay, sí, yo sí. Pues ya Sí, ven, sí, sí. le va a hacer Es estudiar mal rodilla, a sus amigos. Listo, muy bien. del Ujú. 10%. Eso, Y pues perfecto. la parte de los tipos de la contracción, si son, y es creo que ya estábamos viendo, el tipo de contracción y la actividad muscular. Sí, este es un sueño para nosotros todavía. Nosotros no tenemos en nuestros laboratorios en ninguno que están activos ahorita en Colombia medición de actividad muscular y longitudes musculares, que para nosotros sería, pues es lo correcto, mejor dicho, porque eso es lo que realmente nos daría la indicación de hacer alargamientos musculares, por ejemplo, de los isquiotibiales, de los mismos gemelos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos esas gráficas en nuestros laboratorios. Ni esas, ni las de, sí, ni la de longitudes, ni la de actividad muscular, porque para tener gráficas de actividad muscular hay que conectarle al paciente un electromiógrafo y nuestros laboratorios no tienen electromiógrafo. Sí, señora. Doc, una última pregunta que yo tengo es que hoy Rafa me preguntó los 5 elementos del laboratorio de marcha. Entonces yo le dije que eran, pues la parte de cinética, cinemática, la parte de la podografía, la parte de el análisis, pues o sea, la anamnesis y toda la parte del examen físico por parte de la fisioterapeuta hace parte de eso, ¿cierto? Sí, claro, es muy, muy importante. Pues para Sí. eso los manda uno, mejor dicho, las gráficas y el video, para uno de ortopedista, digamos que cuando uno se entrena en esto, pues uno se defiende, no necesita que otra persona externa se lo traduzca. Pero pues ustedes lo han visto, examinar a un niño con parálisis cerebral en una consulta de 15 minutos de post, pues esa vaina es imposible. Sí, Entonces a sí. uno le quedan muchas dudas, en cambio la fisioterapeuta se toma 1 hora con goniómetro en medir músculo por músculo, rangos de movilidad de cada articulación, fuerzas musculares, el laboratorio, el examen físico del laboratorio de marcha bien hecho es súper importante para la toma de decisiones al momento de hacer la propuesta terapéutica. Ok, listo. Y ya, esa Ujú. era la última parte que tenía. Bueno, Camilo, no sé si tienen más preguntas. Pues espero que les haya servido. Yo entiendo que este es un tema largo, eh, pero pues que quisiéramos nosotros que ustedes se fueran de aquí con nociones generales de marcha, de poder, porque esto no solo les sirve para parálisis cerebral, ¿no? O sea, el día que ustedes operen un clavo endomedular y les quede rotado porque no compararon las anteversiones antes de bloquear, o una tibia porque no miraron las torsiones tibiales antes de bloquear y no la compararon con la pierna contraria, pues la idea es que ustedes sepan todos los efectos que tienen las versiones, las torsiones, las deformidades, ¿cierto? Dentro de la marcha. Y eso es lo que les queremos preguntar seguramente en el examen cuando hablemos de normalidad. Tal vez algo que nos faltó profundizar un poquito más para que lo revisen son los tipos de enfermedad de brazo de palanca y hablamos de la enfermedad posicional del brazo de palanca con los isquiotibiales, que tal vez a mi gusto es la más difícil de entender, pero esa es, pero acuérdense que hay brazos de palanca cortos, ¿cierto?
brazos de palanca flexibles, que es muy frecuente en el pie plano, Claro. paralítico, en el niño con parálisis cerebral, el brazo de palanca corto de la luxación de cadera, ¿cierto? Los glúteos, corto, flexible, mal rotado, ¿cierto? Mal. Las torsiones tibiales. Entonces, para que por favor también, digamos, que estudien los tipos de enfermedad de brazo de palanca y tengan en su cabeza claro un ejemplo de cada una de ellas. Listo, doctora. No sé Bueno. si tenga alguna pregunta. ¿Preguntas? Sí, dime. Yo no tengo, no sé si Gustavo Ah, tenga ya. No, algo que Cualquier. preguntar. Yo quedo pendiente. Cualquier cosa me cuentan. Bueno. Listo, listo, doctora. doctora, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, que estén bien. Buena tarde. Chao, doctora. Chao.